Le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial que nos permite el día de hoy el estar acá reunidos para agradecerle por lo que Él nos provee. El día de hoy vamos a tener la lectura en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Padre Celestial, te damos la honra y la gloria. Te agradecemos, Señor Padre amado, porque en ti, Señor, hay salvación y vida eterna. Tú que pagaste por nuestros delitos y pecados, dándonos salvación, Señor Padre amado, glorioso. Gracias, Señor Padre amado, que nos permite, Señor, escudriñar tu palabra, conocer más de ti, Señor Padre amado. Yo bendigo a todos mis hermanos, Señor Padre amado, con los que se van a poder conectar en Facebook, Señor Padre amado, que tu Santo Espíritu sea guiándonos, Señor Padre amado, derrama en cada uno sabiduría en lo alto, Señor Padre amado, glorioso, inteligencia, que es más preciado que el oro y la plata, Señor, que nuestros corazones estén abiertos, Señor Padre amado, para retener tu palabra, ese maná que descendió del cielo para saciar cada área de nuestra vida espiritual, Señor. Honra y gloria te damos a ti, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Buen tomar la señal. Bien, el día de hoy vamos a titular la prédica, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Como vemos en este versículo, el apóstol Pablo, guiándose por el Espíritu, hablándole a los de Efesios, a los de Éfeso, les dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don del Espíritu Santo. Vemos que también la fe es parte de los frutos del Espíritu Santo. Porque nosotros, para poder aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, no hubo un momento en el cual nos lo presentaban como persona, como cuando te presentan a alguien y le dice, ¿usted cree en mí? No, por fe, y esa fe la pone Dios en cada uno de nosotros, que lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, aquel que padeció en la cruz por nuestros delitos y pecados, el cual nos ha comprado a precio de sangre, y ahora somos salvos por gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido, algo que nosotros no podíamos obtener, porque por cuanto todos pecamos, dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que nosotros no teníamos acceso a poder estar delante de la presencia de Dios. Y toda aquella persona que aún no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador no puede tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no le cree. Aunque ora o le pide, el Señor en su gran misericordia pueda que le provea, pero no es lo mismo que ser uno, a tener una comunión con Él, a creer que Él es el único y suficiente Salvador de nuestra vida, porque Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que no ha llegado al Padre sino por su Hijo amado Jesucristo. Amén. Así que muchas personas hablan de la gracia de Dios, muchos. Usted le pregunta a alguien en la calle y dice, ¿usted cree en el Señor? Sí, y dicen que son salvos aunque no vivan para Él. Entonces yo no puedo decir que soy hijo de Dios si yo no lo he recibido en mi corazón. Yo tengo a mi mamá y mi papá y en el registro aparece que yo soy hijo de tal persona y de tal persona. No puedo agarrar a otro vecino o a alguien y decir, usted es mi papá, porque se me dio la gana, ¿no? Me dice, usted está loco. Entonces, nosotros si somos parte del reino de Dios es porque creemos en nuestro Padre Celestial y Él nos ha adoptado como hijos, no hechos de carne, sino espiritualmente. Amén, esa es la diferencia. Entonces, muchos creemos en la gracia del Señor. Incluso yo, antes de conocer al Señor, yo creía que Él era misericordioso, porque nos dicen que desde pequeños que Él es misericordioso, que Él es el creador de todas las cosas y que solo hay un Dios, Sin embargo, una cosa es lo que te digan y otra cosa cuando tú lo recibes y empiezas a vivir para Él y a aceptar de que no importa cualquier sacrificio que tú hagas, en tus propias fuerzas no vas a poder ser salvo, más que por la gracia y la voluntad de Dios. Amén. Pero pocas personas entienden verdaderamente lo que significa ser salvos por gracia. Algunos creen que la gracia es simplemente una emoción espiritual. Otros piensan que es una licencia para vivir de acuerdo de cualquier manera. Mas sin embargo, la Biblia nos enseña que la gracia de Dios es mucho más profunda. Es el favor inmerecido, algo que nosotros no merecíamos, pero el Señor en su misericordia nos lo ha proveído. De parte de Dios, obrando en favor
de un pecador que jamás podía salvarse por sí mismo. Nosotros por nosotros mismos no podemos salvarnos. No puedo yo mantenerme trabajando y decir que cuando ya me voy a morir le voy a pagar a alguien para que me entre al cielo, ¿no? No podemos nosotros comprar la salvación, más que solamente por gracia. Y nosotros por nuestros propios medios no podemos ser salvos. Si nosotros mismos no podemos curarnos, ¿cómo vamos a poder ser salvos? Tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Amén, aleluya. Si tanto necesitamos el perdón de Dios, mire que también hasta en el mismo perdón entre personas es muy necesario. Muchas personas padecen enfermedades a veces creadas y enfermedades inmunes que se llaman psicosomáticas, hechas desde el alma. ¿Por qué? Porque se han llenado de tanto rencor, de ira, de no desahogarse o no perdonar a alguien. Y cuando uno perdona, se libera. Aleluya. Cuando nosotros venimos delante de los pies del Señor y reconocemos que somos pecadores y necesitamos su perdón, vamos a sentir una liberación espiritual. Ya no vamos a ser oprimidos por el enemigo, más que por el Espíritu Santo que nos va a guiar a hacer las cosas de acuerdo como Dios quiere. Desde el principio vemos que el hombre fue creado por Dios, con propósito, dignidad y comunión espiritual. Porque desde que Dios creó a Adán y a Eva, tenían comunión con el Señor. Génesis nos enseña que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra somos. Porque si no fuéramos polvo de la tierra, entonces ¿qué sería nuestro cuerpo cuando se desintegrara? Quedaría ahí formado como un metal. Usted agarra un metal y pasan 1 año, 10 años, con el tiempo se corroe, pero no es lo mismo como nosotros, que en términos de unos años se va deshaciendo todo esto, porque del polvo salimos y al polvo regresamos de la tierra. Amén. Entonces el Señor nos formó del polvo de la tierra y sopló en nosotros el aliento de vida. Nos crió y sopló el aliento de vida. El ser humano no es solamente materia, también posee una dimensión espiritual creada para relacionarse con Dios. Por eso en lo más interior de nosotros vemos de que hay un pensar en que hay un Dios. Por eso vemos tantas religiones. Ellos crean sus propios dioses, sus imágenes, y a ellas les entregan su disponibilidad, su tiempo, su todo, porque creen que hay un creador. Mas, sin embargo, como leíamos hoy en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, que habla acerca recordándole al pueblo de Israel los 10 mandamientos, en el cual le exhorta al pueblo de que no se haga imagen de nada creado, que esté en el cielo, que esté en la tierra o que esté debajo de la tierra, más que hay un solo Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Pero el pecado dañó la comunión con el Señor. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer, dañaron la comunión con el Señor. Lo mismo sucede acá en la tierra, cuando usted tiene compañerismo con una persona y todo, pero de repente usted la traiciona. ¿Será que esa comunión va a seguir igual? No, no va a seguir igual. Ya sea que se termina la relación o tal vez se mantiene, pero ya no es la misma comunión porque ya no hay confianza. El hombre perdió la confianza con Dios y perdió todo. Amén. Por eso, por la caída de Adán produjo separación espiritual. Porque físicamente Dios no vino y los mató. Ellos siguieron viviendo por años, pero siguieron fuera del paraíso, del jardín del Edén. Vivieron fuera del jardín del Edén, separados espiritualmente, porque ya no empezaron a tener comunión con Dios. Y eso es lo que sucede hoy en día en el hombre, de que la falta de la comunión con Dios hace que cada día el pecado siga creciendo y que cada día la gente ya no busque de Dios. Y entonces, al no tener una comunión con el Señor, al no haber al tener una separación espiritual, ¿qué produce eso en el ser humano? Corrupción, una moral y esclavitud al pecado. Por eso se han perdido los principios. ¿Por qué? Porque no hay comunión con el Señor. Hace que uno pues viva, como dice uno, con una mente animal, que le vale todo, y ya no hay uno el querer ayudar, el querer tener amor al prójimo. ¿Amén? El hombre perdió la inocencia.
y quedó incapacitado para restaurarse por sus propias fuerzas. Si usted quiere restaurarse por sus propias fuerzas, déjeme decirle que va a ser algo imposible. Puede arreglar una cosa, pero como dice uno, sigue chenqueando de otra parte. Arregla una y queda en otra. Y todo el tiempo está uno así, queriendo arreglar su vida y no la puede más que solamente colocarla bajo las manos del Señor Jesucristo. Amén. El hombre perdió la inocencia, al quedar uno inocente, que ahí empieza uno en nuestra mente. Cuando somos niños nosotros hacemos cosas y no tenemos maldad. Los niños pueden andar incluso hasta a veces así desnudos corriendo, ellos no saben qué es eso. Pero cuando viene el tiempo, uno empieza a ver que la maldad se va incrementando en la mente del ser humano. Y eso produce que uno caiga en pecado, alejado de lo que es la comunión con el Señor. Entonces, al perder uno la inocencia, pierde uno pues la facultad de poder hacer las cosas correctamente y hacerlo todo incorrecto. Ahí aparece la necesidad absoluta de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. La misma palabra dice que alejados de Dios nosotros nada podemos hacer. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Si nosotros nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Si nosotros nos alejamos, Él en como dicen, sus cuerdas de amor aún nos alcanzan, pero el ser humano quiere alejarse y se va y dice el Señor, bueno, no quiere estar conmigo, pues que se vaya. Dios no nos va a tener a la fuerza. Incluso usted acá en una relación, tener a alguien a la fuerza no se convive bien, más que tiene que ser voluntariamente. ¿Ah? Entonces ahí es cuando se pierde todo y necesita uno la gracia de Dios para poder continuar. La gracia no nace del esfuerzo humano, nace del amor de Dios hacia el ser humano. Es el Señor que se acerca a nosotros para salvar al pecador, para rescatarlo del hoyo cenagoso, restaurándole y dándole una nueva vida en Cristo Jesús. La nueva vida en Cristo Jesús solo Él nos la puede dar. La gracia de Dios transforma el corazón. ¿Usted cree que la gracia de Dios puede transformar nuestro corazón? Claro que sí, claro que sí. La Biblia presenta que el corazón es el centro de la vida espiritual y moral del hombre. Por eso dice en el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tal cual es nuestros pensamientos, así somos nosotros delante de los demás. Entonces vemos de que el centro espiritual de nuestra vida está presente en el corazón del hombre. Ahí nacen las disensiones, las intenciones y los pensamientos. ¿De dónde nacen las guerras? De lo que el hombre está pensando. ¿De dónde nace el robo? ¿De dónde nace la maldad? Todo de nuestra mente. Un ladrón, para poder ejecutar un golpe grande, se prepara, se estudia, empieza a prepararse, decir, bueno, voy a necesitar esto, voy a tener que hacer esto, el otro. No va a llegar solo así porque él sabe que lo van a agarrar y va preso. En vano va a hacer su esfuerzo. ¿Ah? Planifica. ¿Por qué? Porque no tiene la mente de Cristo, sino la mente del mundo. ¿Ah? Entonces vemos de que ahí es donde nacen las decisiones de cada uno de nosotros. Pero solo Dios trabaja solamente Por eso Dios no trabaja solamente en apariencia externa. Dios no trabaja solo aquí afuera, Él empieza a trabajar desde adentro. Desde adentro tiene que trabajar. Él transforma lo interior para después mostrar lo exterior. Cosa que el mundo trabaja lo exterior, pero lo interior está mal. Está mal. El problema del hombre no es solamente la conducta espiritual. El pecado afecta a la mente, afecta a las emociones y la voluntad. Por eso vemos a un mundo lleno de violencia, orgullo, inmoralidad y rebeldía contra Dios. Hoy la humanidad ha perdido la comunión con Dios. Y muchos se consideran ateos. Otros dicen, yo no soy ateo, pero yo no creo en Dios. Entonces, ¿qué es? No se sabe.
porque dice que Dios no lo oye, no, Dios no existe, porque si existiera Él no estuviera como está. ¿Por qué? Porque Él no quiere aceptar sus errores y se justifica a sí mismo creyendo que Dios es el culpable por la situación que está viviendo, cuando no es así. Las Escrituras enseñan que el hombre peca con sus pensamientos, con sus palabras y con sus acciones. De una otra manera nosotros pecamos, pues pecamos de pensamiento, de obra y omisión. Sabiendo hacer el bien no lo hacemos, es pecado. Usted ve a alguien allá afuera que está en necesidad y usted tal vez tenía ahí algo para darle, pero no le dio. Ya pecó porque usted tomó la decisión de no hacerlo. Entonces vemos de que los problemas en sí nacen desde el momento que nosotros pues no reconocemos nuestros pecados. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, el Señor tiene misericordia en nosotros. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque sabemos que estamos sucios de maldad. Él es el único que nos puede limpiar. ¿Y cómo va a hacer eso? Por medio de su palabra. Usted cuando está sucio, ¿a qué viene? A echarse un shower, un baño. ¿Y cómo se siente después del baño? Feliz. Mayormente en este verano, usted está trabajando afuera con gran polvo, llega uno sucio. Lo que uno quiere primero es bañarse. Perdón. Para uno estar limpio. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros para poder limpiarnos espiritualmente? La palabra de Dios. Cuando usted tiene problemas emocionales y cosas así llenas, y usted viene, ora y lee la palabra, usted va a sentir la frescura. Así como cuando usted se baña se siente fresco, así cuando usted le escudriña la palabra y se llena de la palabra, usted se llena espiritualmente. Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros, que tengamos una comunión con Él y saber que somos salvos por gracia y no por las obras o cosas que nosotros hagamos. Y el mundo engaña al mundo diciéndole que usted para poder ser salvo tiene que hacer muchas cosas. Eso no nos impide a nosotros a no hacer cosas. Claro que ahora las hacemos, perdón, pero no para vanagloriarnos, sino que lo hacemos porque nace de nosotros, porque Dios nos lo pone en hacerlo. Amén. Antes tal vez lo hacíamos para que la gente nos mirara, para decir, wow, esta persona tan buena que es. Este hombre ya se ganó el cielo por las obras que está haciendo. Y así lo juzga, pero vemos de que Dios es el único que nos puede dar la salvación. Amén. Nuestro Señor vino al mundo para salvar al pecador y reconciliarlo con el Padre. Cristo tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Si nosotros nos miráramos a través de un espejo y nos mostraran todo lo que hemos hecho, ¿usted cree que habrá un castigo que podamos hacer para que seamos salvos? Si Jesucristo, siendo limpio de pecado, sufrió tanto delante de los romanos, los latigazos y todo, ¿cuánto nosotros no mereciéramos por tanto pecado que hacemos? No alcanzaría nuestro cuerpo tantos latigazos que nos dieran, ¿va? ¿Ah? Vemos de que no hay con qué pagarle lo que el Señor ha hecho. Entonces Cristo sobre sí mismo llevó el castigo por nosotros, el castigo que nosotros merecíamos. Su muerte en la cruz abrió el camino de la salvación y la restauración de la comunión con Dios. Entonces vemos de que solo en Él hay salvación. En el libro de Mateo, puede buscar Mateo 1:21. Mateo 1:21. Dice su palabra, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Antes de que Jesucristo fuera a la cruz, ya estaba anticipado, que solo con su nombre dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero muchos ignoraron eso, de que Él venía a salvar lo que se había perdido al hombre. La gracia de Dios no solamente perdona pecados, también transforma vidas. No solo es de venir y nos va a perdonar y ya estuvo, no, Él va a transformar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser delante de los demás. Y mostrarle al mundo de que Él es el único que puede transformar tu vida.
El Señor cambia el corazón endurecido, restaura la mente y comienza un proceso de santificación en todo aquel que se rinde a Cristo. Para poder tener un cambio nosotros en nuestra vida tenemos que rendirnos delante de Dios. Aleluya. Cuando nosotros nos rendimos delante del Señor, reconocemos de que nosotros nada podemos hacer. ¿Qué hace un ladrón cuando lo va a atacar? Arriba las manos, usted se queda ahí, ya está indefenso. Y le pueden sacar todo lo que uno tiene. No se puede oponer porque ahí lo matan. Cuando nosotros nos rendimos delante del Señor, estamos inofensivamente dándole todo. Nos ponemos acá y decimos a pedirle perdón. Muchos tal vez gracias. Muchos tal vez oramos parados, otros tal vez oramos así hincados, porque reconocemos que necesitamos el perdón de Dios. ¿Verdad? Y sabemos que solo Él nos puede dar la salvación. Y vemos de que decía, como decía aquí la palabra, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados, pero como dice su palabra, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a aquellos que lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces quiere decir que nosotros que lo hemos recibido, podemos ser llamados hijos de Dios. Y si tenemos a Dios como nuestro Padre, podemos venir delante de Él a pedirle perdón, a pedirle lo que nosotros necesitamos. La gracia de Dios no solamente perdona pecados, sino también transforma nuestra vida. El Señor cambia el corazón endurecido. La gracia no es libertinaje ni legalismo. Eso es lo que pasa hoy en día también, de que muchos reciben al Señor y viven para el Señor, pero empiezan a tener una libertad y viven como ellos quieren. Y eso no es la gracia. La gracia es un perdón de Dios que nos permite poder estar en comunión con el Señor y poder un día llegar delante de su presencia. Pero no es para que nosotros vivamos en libertinaje y tampoco para que nosotros seamos legalistas. ¿Qué es un legalista? Una persona que porque ya conoce de la palabra, supuestamente conoce de Dios, empieza a hacer sus reglamentos y quiere que todas las demás personas lo hagan lo mismo. Entonces, al haber un legalismo en una iglesia, eso quiere decir que no hay libertad en las personas. Perdón, porque cuando se pone esto, ya sea en una iglesia o en el mundo secular, quieren que uno sea guiado por lo que el líder o la persona diga. Y si usted no lo dice, ellos lo pueden juzgar. Y sabemos que nosotros solo somos juzgados por Dios. Entonces tenemos que separar tanto una cosa, que gracia no es tener libertinaje ni ser legalistas. La salvación depende solo de Dios y no lo que diga el hombre. Porque yo no puedo condenar a alguien y decirle por lo que tú hiciste te vas al infierno. O puedo decir esta persona tan buena y es salva y va al cielo, más que solamente el Señor. Y entonces cuando hay mucho legalismo, condenan a muchas personas y hacen que las personas se alejen de la congregación y se alejen de los caminos de Dios. Y de todo eso el Señor va a pedir cuentas. Entonces la Biblia rechaza ambos extremos, ni a tener libertad ni a ser legalista. Hacer las cosas como el Señor quiere, y para poder nosotros hacer las cosas como Dios quiere, tenemos que tener comunión y saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para poder obtener la gracia del Señor. ¿Amén? La gracia no es permiso para pecar, pero tampoco es una carga imposible de cumplir. La salvación no se obtiene por obras humanas, sino por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Como decía un momento, nosotros no podemos decir que porque yo diezmo, yo ofrendo, yo ayudo a la gente y todo, y hago lo que yo quiera, voy a ser salvo. No. Todo eso es parte de lo que se hace en la iglesia, de colaborar y todo.
pero eso no quiere decir que por eso voy a ser salvo y yo dejando a un lado las demás cosas. No. Tenemos que tener comunión con el Señor. El legalismo produce orgullo, cansancio y frustración espiritual. La mundanalidad produce esclavitud y alejamiento de Dios, pero la gracia verdadera conduce al creyente a vivir en obediencia, amor y sanidad. ¿Cómo se siente usted cuando viene a la iglesia? ¿Usted viene ¿por qué viene usted a la iglesia? Usted viene a la iglesia porque le nace venir a la iglesia. No es porque lo estén llamando y exigiendo, tienes que ir a la iglesia, porque si no vienes a la iglesia, estás perdido. Claro, si uno tiene comunión con el Señor, yo pienso, y en mí, de que yo no necesito que me estén obligando a venir a la iglesia, porque de mí nace, porque yo quiero estar con mis hermanos, porque dice la palabra que la iglesia no es el edificio, sino la iglesia es cada uno de nosotros. Porque si nosotros amamos a Cristo, amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, tenemos que poder tener comunión con el Señor, tener comunión con nuestros hermanos. Porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos cada uno de nosotros y la iglesia es la novia de Cristo. Amén. Entonces vemos de que de nosotros nace el poder hacer las cosas bien. Pero cuando nosotros estamos bajo el legalismo, lo hacemos por obligación. Cuando usted hace algo por obligación, no se siente cómodo. Se siente frustrado, se siente molesto, se siente triste, pero cuando usted lo hace por obediencia, que de usted nace por amor, usted se siente bien. El apóstol Pablo declaró en Romanos 8.1, podemos ver Romanos 8.1. En Romanos 8.1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para con los que están en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ya ahora no hay condenación en nosotros si andamos conforme al Espíritu, pero si andamos conforme a la carne, claro que va a haber condenación. Porque ahora dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, ya no andamos conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y a qué nos va a guiar el Espíritu? Hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas, agradar a Dios en todo momento. Cuando una persona recibe la gracia de Dios, comienza a experimentar una transformación genuina y ya no vive intentando agradar a Dios solamente por obligación, sino ahora lo hace por deseo, porque le nace del corazón, porque el Espíritu le pone a él, al estar obrando dentro de él, a que haga las cosas correctamente. Al principio, tal vez usted cuando venía a la iglesia, a veces tal vez no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, no ha tenido comunión con el Señor y se siente como obligado, se siente como de, ya llegó domingo, tengo que ir otra vez a la iglesia. Cuando no debe ser así. Cuando nace nosotros mismos nos organizamos y llegamos a tiempo. Pero cuando no, uno busca pretextos y cosas y nunca, cuando ya llegó la hora, no puedo ir y ya se quedó ahí. Pero cuando en nosotros nacen hacer las cosas correctamente, usted está ahí al tanto, viendo qué se puede hacer. Amén. Entonces vemos de que la gracia produce una vida diferente. Produce arrepentimiento, crecimiento espiritual y amor por la verdad de Dios. Cuando está la gracia de Dios en nosotros, va a haber un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque va a haber comunión con el Señor. Va a querer conocer más de Él. Va a poder producir un arrepentimiento genuino y va a empezar a tener amor a su prójimo. Amén. La gracia nos capacita para vivir en santidad. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y para poder vivir en santidad, tenemos que nosotros estar apegados de Dios. La gracia de Dios no termina en el momento de la salvación, también sostiene al creyente cada día. Cada día tenemos nuestra lucha. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Dardos que el enemigo manda, ¿para qué? Para que nos alejemos de la comunión de Dios.
Tenemos que estar cada día prestos y dispuestos a ponernos la armadura de Dios, para que nosotros podamos enfrentar también al enemigo y no ser presa fácil. Muchos creyentes viven agotados porque intentan vencer al pecado. Nosotros no podemos vencer en sí por nuestras propias fuerzas al pecado, solamente con nosotros, nuestras fuerzas humanas, no podemos. ¿Ah? Pero la victoria espiritual no se alcanza únicamente con disciplina externa tampoco, sino necesitamos la obra constante del Espíritu Santo obrando en nuestra vida cada día. Mire, si usted se pone a hacer un ayuno en sus propias fuerzas, yo le digo que después de 1 o 2 horas cae en la tentación y dice, mejor otro día. Y ya se comió algo, ya no continuó con el ayuno. ¿Por qué? ¿Por qué le está haciendo sus propias fuerzas? O porque tal vez se siente gordito y quiere bajar un poco de peso, le está haciendo sus propias fuerzas, no se lo está poniendo a Dios. Pero cuando se lo ponemos al Señor, vamos a tener la fortaleza. ¿Van a haber tentaciones? Claro que sí. A veces uno está en ayuno y la persona menos indicada que nunca lo ha invitado, ese día capaz llega y le lleva su café y su pan. Y a uno se le hace malo de decirle no. Entonces, ¿qué hace uno? Pues aceptarlo. Gracias, yo me lo como al rato. Tal vez pensará mal, pero digo no, al rato. Y si te sigue insistiendo, pues dile no, lo que pasa es que estoy en ayuno. Pero cuando nosotros lo hacemos en nuestras propias fuerzas, fracasamos. Y cada tentación fácilmente nos deja llevarnos a caer. Así que necesitamos cada día nosotros estar en comunión con el Señor. Busquemos en Romanos 12:1, perdón, 12:2. Disculpen, agrite todavía. Entonces vemos en Romanos 12:2, en el cual aquí el apóstol Pablo le dice a los romanos, no os conforméis a este siglo, no nos conformemos a lo que veamos acá afuera, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para que no nos conformemos a este siglo, tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si nuestro entendimiento no es cambiado, nosotros seguimos lo mismo. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, y eso solo lo hace el Espíritu Santo. Entendiendo que somos salvos por gracia. La gracia verdadera jamás deja igual al creyente. Donde la gracia de Dios opera, comienza a manifestarse el fruto del Espíritu Santo. Si no empieza a manifestarse el fruto del Espíritu Santo, pues no tenemos al Espíritu Santo. Si seguimos con ira, con enojo, con frustración, con ansiedad, con estrés y tanta cosa, ¿dónde va a estar ahí los frutos del Espíritu Santo? No hay amor, no tiene paz, no tiene paciencia, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Y solo la gracia del Señor nos la puede dar. Así que en todo tiempo nosotros tenemos que pegarnos del Señor. Y podemos decir que Dios sigue extendiendo su gracia hoy, porque Él dice que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Aleluya. Dios sigue extendiendo la gracia hoy. No importa cuán lejos haya caído una persona, Cristo todavía tiene poder para perdonar, restaurar y transformar completamente la vida de un pecador. Mentira del diablo que dice, no, este ya no puede ser salvo. Mentira que diga que este ya está en el infierno. Si esta persona respira, aún tiene vida. Como dijo el salmista, más vale perro vivo que león muerto. Si una persona aún está con vida, puede ser salva. Ya muerta, sí, ahí sí ya nada podemos hacer. Por más que nosotros oremos o hagamos sacrificios o lo que sea, nada la puede salvar. Pero con vida, aún uno tiene la oportunidad de hablarle, de hacerle saber de que Cristo puede salvarla, puede restaurarla. Pero si esta persona está encerrada en su corazón que no y que no, ella misma tomó la decisión. Pero usted cumplió con avisarle. Si ella no quiso, pero usted le habló de Dios. Ella se perdió la oportunidad. La gracia de Dios todavía
toma vidas rotas y las convierte en instrumentos útiles para la gloria de Dios. Así como una fábrica transforma material viejo y arruinado en papel limpio, valioso, el Señor también transforma nuestros corazones dañados por el pecado y las llena a una nueva vida. Muchas personas sufren internamente y piensan que no hay solución, pero Dios puede solucionar. Amén. Así que podemos buscar de último ahora en el libro de Salmos 51:10. Aquí vemos en este Salmo 51:10 de cómo el salmista David, después de haber pecado, de estar frustrado, de haber cometido tantas cosas, y ahí viene él y se arrepiente de todo corazón y reconoce que lo que ha hecho no está correcto delante de Dios. Y le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él es el único que puede restaurar nuestro corazón. Él es el único que puede transformar nuestra manera de pensar y ver las cosas. Y saber de que no importa lo que nosotros hagamos en nuestras propias fuerzas, va a ser imposible. Más que solo por la gracia de Dios. Como leíamos al principio, en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. De Dios viene la salvación y la vida eterna. Aleluya. Nosotros por nuestras propias fuerzas nada podemos hacer y fallamos de una u otra manera, mas en el Señor tenemos la confianza que saldremos adelante y que por su gracia podemos ser salvos desde ahora y para siempre. Aleluya. Gracias, Amén. Señor. Nos ponemos de pie. Padre Celestial, en nombre de tu Hijo amado, te amo, la honra y la gloria. Te agradecemos, Señor, porque no hay nadie más como tú. Gracias por la salvación, la vida eterna que tú nos das, Señor, en Cristo Jesús. Sabiendo y entendiendo que somos salvos por tu gracia y tu misericordia, Señor. Perdona nuestros pecados, limpia y renuévanos cada día, Señor, Padre amado, glorioso. Oh, alabado sea tu nombre. Bendigo a cada uno de mis hermanos, nuestros familiares. Llévanos con bien, libra todo accidente, toda acechanza al enemigo, Señor. Y a ti te amo, la honra y la gloria, porque no hay nadie más como tú, Señor. Gracias te damos a ti. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me lo continúe bendiciendo. Amén.